Bien, entonces vamos a seguir con Florencia. Ella nos presenta un trabajo que se llama Autoetnografía de una tesis doctoral. Reflexiones en torno al desarrollo de estudios botánicos sobre viviendas, plantas y pueblos. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Agarro el micrófono? Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a presentar un poquito lo que nos propusieron en la mesa, que es reflexionar sobre nuestro recorrido. ¿Alguien que acaba de subir? Bien, gracias. Bueno, titulé esta autobiografía de la tesis doctoral porque me propuse reflexionar en torno a este recorrido. Y si bien acá figuro sobre la conferencia TEDx en esta ponencia, tuve alrededor un montón de red, de compañeros y compañeras, y sobre todo de mis directores, de María Eugenia Suárez, con quien me formo desde el 2011. Un poquito reflexionaba recién de cómo nos encontramos con la disciplina, ¿no? Y quizás comenzar desde ahí. Yo estaba cursando en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y a punto de dejar la carrera me encuentro con un compañero que me cuenta sobre la investigación de Eugen. Y ahí es donde le mando un mail y me encuentro una mañana sobre todo reflexionar esto, ¿no? Cómo nos encontramos con la biología desarticulada del resto de la sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde me vuelvo a replantear continuar con la carrera y Eugen me propone hacer la tesis de licenciatura. Entonces ahí comienza el recorrido en la formación de esta disciplina, que a veces parece como la tomamos ahí bastante, no sé si sencilla, pero que se ve de afuera como algo, bueno, van a charlar, a buscar cosas, a caminar, y realmente en una formación de exactas y naturales encontrarnos con lecturas antropológicas o lecturas desde otros lugares donde los textos son interpretados distintos, nos hace, ¿no?, como repensarnos y reconstruir las formas de analizar nuestros datos y poder reflexionarlos. Y de esa manera también me produce reflexionar esta recorrida. Entonces ahora sí, si nos enfocamos en la parte del proceso o del último tiempo de mi tesis doctoral, en esta ponencia reflexiono sobre los desafíos que surgieron en este proceso de modo de problematizar y aportar posibles mejoras al desarrollo de investigaciones en esta temática, que son los pueblos, las viviendas y las plantas. Sobre todo en el tiempo que propone el sistema científico académico actual. Entonces, comenzando con el recorrido de la tesis, yo obtengo la beca en el 2016, en el medio ocurrió la pandemia, entonces también tuve una extensión de un año para poder finalizarla. Pero yo un poquito más para atrás, el contexto donde yo recibo el mail, nos encontrábamos en toma del ministerio en el 2016, donde había un recorte del presupuesto, sobre todo para la parte científica académica. Entonces, comenzar en este contexto, la beca también nos trae una preocupación de cómo vamos a abordar nuestras investigaciones. Pero, en paralelo a la beca, que quizás nos pone o nos tranquiliza un poco por la cuestión económica para poder abordar de lleno esta investigación, ocurre la tesis, o intenta empezar a ocurrir la tesis, donde nos proyectamos quizás con objetivos, con pasos, de una manera como lineal en el tiempo, y empiezan a suceder distintos acontecimientos, preguntas, reflexiones, volver al inicio, volver a pensarnos, ¿no? Y cómo va sucediendo. De hecho, en el proceso aparece la pandemia, ¿no?, el corte de esta investigación. Y ahí también es donde me pregunto y nos pregunto cómo todas estas cuestiones nos van atravesando en nuestro cuerpo y cómo se impactan en la investigación y en la escritura final de nuestros trabajos. Cómo nos atraviesan los contextos políticos, los contextos sociales, el compromiso, las instituciones, las emociones, ¿no?, el tiempo que tenemos dedicado a esto y la interdisciplina que utilizamos como marco madre o marco teórico, ¿no? Y acá comienza el primer desafío, que es la admisión de
del plan de tesis en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Yo me presento en la beca, en la comisión de hábitat, ¿no? Pensando un plan llevado a cabo, ¿no? En este tiempo sobre la construcción de las viviendas y las prácticas constructivas asociadas a ellas, ¿no? Como es la recolección de las plantas, las técnicas constructivas. Entonces pensamos que la mejor comisión iba a ser presentada en hábitat, pero además ese plan tenía que ser presentado y admitido en la Facultad de Exactas. Entonces, cuando lo presentamos, empezamos a tener un diálogo con la comisión del doctorado de la facultad, ¿no? Que al principio no era como bien recibido para esas áreas o la institución. Entonces empieza un diálogo entre el plan, sobre todo Euge, que es la disciplina en la facultad, y las personas que estaban evaluando este plan. Entonces también ahí reflexionamos cómo poder dialogar y poner en palabras, ¿no? Este plan que fuera recibido en la Facultad de Exactas y Naturales, porque no sé si es o por desinterés o por reconocimiento de la disciplina, ¿no? Donde decía que había objetivos que no estaban, o sea, para estar aceptados en la facultad, que podrían estar recibidos en otra universidad. Entonces también nos preguntamos dónde pueden estar nuestros planes ubicados, ¿no? Sí, en la Facultad de Exactas y Naturales o en la Facultad de Antropología, ¿no? Y ahí, bueno, se decidió, la comisión decidió enviar a evaluadores externos el plan y fue aceptado y comenzó definitivamente en el 2018. La misión en el 2018. Yo igual comencé mis primeros trabajos de campo y también un desafío importante fue sumar a la etnobotánica y la arquitectura en tierra, dado que la temática estaba enfocado en las viviendas y en las casas. Entonces, además de Eugenia, que fue mi directora, tuve un codirector que es arquitecto especialista en la producción del hábitat y la construcción en tierra. Entonces sumé a la etnobotánica estas metodologías y teorías de la arquitectura en tierra para comprender cómo estaban constituidas las viviendas. El primer objetivo de la tesis que planteamos era un estudio comparativo. Era estudiar desde una perspectiva etnobotánica los recursos vegetales empleados por comunidades médicas de Tucumán para la construcción de sus ámbitos domésticos, incluyendo el estudio de las particularidades florísticas y ambientales de los sitios de obtención de los recursos, así como los diseños, técnicas y procesos constructivos. Nos propusimos en ese momento a trabajar con 3 comunidades indígenas que se encuentran en el territorio de la provincia de Tucumán. Las 3 comunidades pertenecen a la Unión de los Pueblos de la Nación de Aita, que están ubicadas la comunidad indígena de Chuchagasta, aquí al centro norte de la provincia, situada en la región de Yungas. Casas Viejas, que es la comunidad indígena de Ñaupacuasi, ubicado en el sitio de las Castizales de altura, y Amaicha del Valle, que la gran extensión está caracterizada por monte. Las comunidades, como decía recién, pertenecen a las comunidades de Aitas calchaquíes, y la organización política social está constituida por un cacique, un consejo de ancianos, y luego en la asamblea también se deciden distintas acciones. El primer viaje que realicé junto a Eugenia fue en el 2017, específicamente para la presentación de mi proyecto doctoral en las comunidades de Amaicha del Valle y de Chuchagasta. Ese primer viaje consistió en la presentación del trabajo y un poco lo que hablábamos recién, cómo iba a ser esa devolución, ¿no? del proceso del trabajo de investigación. Entonces ahí obtuvimos el consentimiento informado en Amaicha del Valle a través de una carta, o sea que teníamos
un consentimiento escrito y firmado por la comunidad, y la comunidad indígena de Neopaucuasi nos acercamos a hablar con el cacique para luego presentarme en asamblea. En la comunidad, en Chuchagasta y en Casas Viejas me presenté directamente en asamblea. Bien. Otro de los desafíos que nos ocurrió es que cuando nos presentamos en la comunidad de los Chuchagastas, que fue en el 2017, la comunidad se encontraba justo atravesando una problemática muy grande, que fue que en el 2009 hubo un conflicto territorial muy grande y que ingresaron al territorio indígena 3 ex policías que estaban reclamando parte de ese territorio, sobre todo porque hay una cantera de explotación de piedras lajas, y cuando ingresan, en el medio de la discusión, uno de los ex policías dispara y mata al cacique en ese momento. Entonces la comunidad en ese momento comienza un proceso con la justicia, y es en el 2018 que comienza el juicio de este caso. Nosotros cuando llegamos con Eugenia presentamos en el 2017, además Santiago Maldonado se encontraba desaparecido, entonces los territorios y sobre todo las comunidades indígenas estaban muy alerta a quienes ingresaban de manera externa a la comunidad, y encima combinado porque se comenzaba el juicio. Sin embargo, la comunidad nos recibe, y una de las cuestiones en cuanto que habíamos dialogado era que cada vez que yo presentara en alguna conferencia, mismo en la tesis o en algún congreso, contara de este conflicto que sufren las comunidades en torno a los reclamos territoriales y los conflictos. Entonces aquí me pregunto también cómo acompañar nosotros como etnobiólogos y etnobiólogas los reclamos territoriales de las comunidades que forman parte de nuestras investigaciones, y cómo eso nos impacta en nuestros pensar, en nuestros cuerpos y en nuestros trabajos académicos, ¿no? Ir acompañando todos estos contextos sociales, políticos que nos atraviesan. Como nos encontramos con todo esto, junto también a la comisión de seguimiento de tesis, durante el recorrido de la tesis en la facultad tenemos 3 reuniones antes de presentar la tesis. Decidimos por el momento sacar a esta comunidad para trabajar en el trabajo de tesis. Sin embargo, seguimos en contacto. Entonces, siguió transcurriendo el objetivo comparativo de la tesis. Los trabajos de campo siguieron en las otras 2 comunidades, en la Mancha del Valle y en Casas Viejas. Y llega el 2020, que es la pandemia, ¿no? Que bueno, todos la atravesamos, y particularmente a mí me agarra en el momento de... No es insuficiente para la imagen, dice. Ah, bueno, es muy pesada la imagen. En el 3er y 4º año de la tesis, que es justo, no sé si es un momento clave, porque por suerte tracé una sola vez el proceso de la tesis, pero tenía planificado para ese 3er y 4º año como los trabajos más intensos del trabajo de campo, donde la virtualidad de las comunidades se hace más fuerte, donde la recolección de los datos empieza como a ser más robusta y a tomar forma. Entonces, bueno, estábamos todos en nuestras casas. Entonces me preguntaba también cómo seguir avanzando en ese momento, que si bien tenía los primeros trabajos de campo, no perder la vincularidad que había tenido hasta el momento con las comunidades, al mismo tiempo tratar de cumplir con el puntaje que requería justamente el doctorado de la facultad para poder culminar la tesis, bueno, y además seguir con nuestras vidas, con lo que cada uno haya atravesado en ese momento. Acá tenía unas fotos de algunos diálogos por WhatsApp con personas de la comunidad, de cómo nos comunicábamos con el resto del equipo también de investigación. Tampoco teníamos acceso a los laboratorios, entonces también seguir con cuestiones de los laboratorios estaba imposibilitado.
Y en el 2021 recupero el primer viaje de campo, que si bien yo no esperaba profundizar en el trabajo de campo, sí volver a revincularme con las personas de la comunidad. En los valles también, en esos momentos, quizás algunos conocen los valles Calchaquí, está cercano a la ciudad de Tucumán, y muchas de las personas de la ciudad de Tucumán tienen sus viviendas de fin de semana o van hacia los valles. Y las propias comunidades habían hecho cortes de rutas para que no haya circulación. Cuando yo hablaba también con las personas de la comunidad, por teléfono en esos momentos, me hablaban como del COVID como una enfermedad de blancos que era traída por los aviones, ¿no? Entonces, como también es un diálogo de cómo llegar y volver a acercarme a esas comunidades. Bueno, ahí hay unos poquitos. Entonces, continúa esta revinculación, se hace en la Maicha del Valle. Yo tenía un poco más de recorrido, porque había propuesto en estos objetivos, como tenía dos comunidades, profundizaron trabajos de campo, primero en la Maicha y luego en Casas Viejas, y cuando intento volver a comunicarme con Casas Viejas, justo sucede un cambio de autoridades. En estas comunidades se elige cacique, se vota cacique, los comuneros y las comuneras votan el cacicazgo cada 4 años. Y coincide justo con el término en el 2021 ya no se termina la pandemia, pero sí que podemos volver a salir. Cuando intento volver a comunicarme para volver a la comunidad, me comunican desde las nuevas autoridades que habían decidido desvincular las investigaciones que se encontraban hasta el momento. Entonces, obviamente, en diálogo decidimos sacar todos los datos que teníamos o con los que teníamos a trabajar en esta comparación de las plantas utilizadas para la construcción de las viviendas en Maicha y Casas Viejas. Entonces, ya para el 2021, yo tenía la beca en ese momento hasta el 22, todavía no sabíamos de la extensión del año que se nos daba a quienes estábamos transcurriendo los terceros y cuartos años de la beca. Nos preguntamos qué hago y qué hacemos. Lo pregunto en plural porque siempre es el diálogo con Eugenia, con Guillermo y con el resto del equipo. ¿Qué hacemos con el objetivo general de la tesis, que era comparativo, ¿no? Y todos mis datos estaban pensados o recolectados desde ese lugar, sabiendo que desde las cuestiones éticas no podíamos utilizar esos datos en la tesis ya. Más allá de que yo seguía en contacto con las personas de la comunidad, con la casita que estaba en ese momento, pero que me pedía tiempo para volver a contarles a las personas, sobre todo en este camino que estaba atravesado post pandemia. Entonces ahí pensamos, reflexionamos, ¿no? Como, bueno, por dónde ir, y quizás acá sí me parece interesante remarcar quizás el recorrido, ¿no? que veníamos, que yo venía teniendo con la epidemiología, con la Eugenia que nos toma hace más de 10 años, y quizás remarcar la metodología etnográfica que utilizamos en el campo, donde tenemos la escucha permanente y abierta, y más allá de que uno va como pensando en un dato o algo que necesita para analizar o para sumar a esa pregunta, tenemos siempre abierta la escucha, y algo que nos repite todo el tiempo, que es anotar, escuchar, reflexionar sobre eso. Y tenía en mis cuadernos de campo más información de la que necesitaba de ese objetivo comparativo. Rápidamente pudimos pensar la profundización de esa investigación en la Maicha del Valle y utilizarla como caso de estudio. Entonces pudimos cambiar y ajustar el objetivo, ahora ya no comparativo, sino como estudio de caso. Y el objetivo final de la tesis fue estudiar las viviendas y las prácticas constructivas de la Maicha del Valle, de la provincia de Tucumán, desde una perspectiva etnobotánica, a fin de aportar información relevante para la puesta en valor y conservación de este patrimonio biocultural frente a las transformaciones contemporáneas. Entonces ahí comienza como un último recorrido, que fue profundizar los datos que ya tenía
pero ahora sí mirados desde otro lugar, no solo comparativo, sino más procesual, quizás. Entonces, me enfoco en las técnicas que ya estaba planificado, pero me enfoco más en las técnicas constructivas, en los procesos, en cómo se lleva a cabo la construcción de las viviendas. Y en esto también me empiezo a preguntar cómo voy a analizar esos datos que yo ya tenía pensados como una comparación, digamos. Entonces me vuelvo a preguntar un poco cuál es este marco teórico. Si bien este proceso también, la tecnobiología y la tecnobotánica seguía el desarrollo de maneras conceptuales y teóricas, de repente también ahora mis datos tienen que ser analizados desde un lugar más procesual, ¿no? Entonces, no encontraba tantos trabajos en esta interdisciplina entre la etnobotánica y la arquitectura o las viviendas, pero tampoco los encontraba en la arquitectura en tierra, porque tampoco estaban desarrollados como conceptos o como definiciones. Entonces también es en este proceso, ¿no?, que pienso a la práctica constructiva y empiezo a dialogar también con arquitectos desde que estudian al proceso de la construcción, y proponemos con mi director y otro compañero dimensiones de análisis de la práctica constructiva que contemplen también, ¿no?, a las plantas y a este proceso de la selección de las plantas a la construcción del elemento constructivo. Esto forma uno de los pedacitos de la discusión. Entonces, siento que eso lo pudimos ir como salvando a medida que fue como transcurriendo. Y no sé si pasa. Acá, ¿no? No, esta tampoco la agarra. Bueno, esta etapa es la. 5 Sí, ya estoy viendo. Gracias. Es la parte final, que es como la escritura de la tesis, ¿no? Y la importancia de estar quizás acompañados no solo de las familias y seres queridos que van ahí como acompañando la red, sino también de repensarnos, ¿no?, con estos datos que vienen del territorio, pero también del acompañamiento del equipo. Acá agradezco profundamente a Eugenia y a Anaí que estuvieran en el último proceso de este trabajo, que tuvo un par de dificultades, pero que siempre las pudimos sortear. De eso habla de una construcción colectiva también, donde nuestras tesis no solamente tienen nuestra autoría, sino que es de una construcción que viene en una ida y vuelta en el diálogo con el territorio, pero también de todas las redes y de quienes nos acompañan y nos forman. Y como último, para cerrar, traía un poco esta frase que es de Eva, que es una señora con quien me contaba, ¿no?, cómo construían sus viviendas antes y ahora, y una de las frases que me dijo es: ya nos comportamos como el hornero. Ellos van haciendo analogías de cómo construye el hornero y la hornera unidos y cómo ellos construyen sus viviendas en el territorio. Las viviendas son de adobes, entonces hay una comparación de cómo los horneros recolectan el barro y cómo las personas preparan el barro y cómo van construyendo su nido hogar, ¿no?, cómo van creando ese hogar. Y me quedaba un poco con esta reflexión de que antes había tiempos para macerar el barro, era un espacio compartido, era un espacio de familia, era un espacio que se iba construyendo y tejiendo en redes. También me preguntaba cómo nosotros construimos nuestras tesis, nuestros recorridos, ¿no?, con esto también que se va afectando, como hoy podemos impactar en la calidad de las viviendas, ¿no?, por la modernización, por incluir materiales más rápidos, por incorporar materiales exógenos o extraños a eso, y cómo el tiempo nos va acelerando y llegando. Entonces la importancia de rescatar, de repensarnos, reflexionarnos todo el tiempo para que este tiempo acelerado no nos lleve puesto, que nuestras tesis lleguen a tiempo y a recorrido. Así que eso, agradezco siempre infinitamente a la comunidad de Mancha del Valle que me ha recibido, por la predisposición, la paciencia, la comprensión, el aprendizaje constante y continuo cada día. Muchas gracias.
Flor, muchísimas gracias por tu hermosa presentación, muy emocionante. Una historia de resiliencia personal también, ¿no? En todo este transcurso de flexibilidad y ética, ¿no? Como esto de pensar al CPI o al consentimiento previamente informado como un proceso que debe comenzar en la construcción del proyecto y llevarlo hasta el final, ¿no? Porque las cosas pueden ir cambiando en el territorio. Y esto de volver una y otra vez al territorio y repensar los objetivos, teniendo siempre la comunidad al lado, ¿no? Estos proyectos a veces que caen como paracaídas, no funcionan, ¿no? Bueno, abrimos las preguntas. Si alguien tiene ganas de preguntarle algo a Flor. Hola, bueno, muchísimas gracias por abrir el corazón a tu experiencia. Me interesaba que si podrías por lo menos dar un poco más la explicación de cómo integrar un conflicto de la comunidad a las presentaciones, esa decisión. ¿Cómo fue ese proceso de la decisión y cuál fue el impacto de estoy hablando del conflicto cuando mataron al cacique, ¿no? Lo estoy pensando desde la realidad, quizás eso es una situación bien aguda, bien clara, pero creo que todas las veces que vamos al campo encontramos situaciones de conflicto. A veces no son agudas, son crónicas y no están tan visibilizadas, pero creo que podemos aprender mucho de ese proceso que ustedes hicieron. La pregunta sí creo que es algo muy puntual, pero cada vez que estamos al campo volvemos llenos de datos, pero también de cuerpo impactado, por eso me quería como resaltar eso. Nosotros como dejamos de lado la comunidad, los datos no aparecen en la tesis, sí creo que una parte que quizás a veces el tiempo no nos deja, yo inicialmente pensaba tener como un pequeño o unas pequeñas páginas al principio de plasmar ese recorrido, ¿no? Como esta pequeña reflexividad o autoetnografía propia del recorrido. Creo que ya mencionando y haciendo visible el conflicto, creo que es más que suficiente lo que hayamos dialogado con la comunidad, que cada vez que yo lo presentara, aunque sea lo mencionara, ya mencionarlo y hacerlo visible, creo que comparte y es suficiente de sea desde acá, de lo que vamos a hacer nosotros. Y también, bueno, si alguien más quiere compartir algo que vivenció, por mi parte es un poco así, seguir en diálogo hasta donde pude, acompañar, o sea, cuando yo iba a campo, quizás no a Casas Viejas, a Llagasta, pero sí a Casas Viejas o a Maicha, y estaba el juicio, me iba en Tucumán a acompañar eso y estar en las marchas y bueno, formar parte, así como formamos parte de la observación participante del territorio, yo intenté estar presente en ese recorrido, estando, no sé, afuera del juicio, siendo parte de eso, y también cuando venían acá a Buenos Aires en algunas jornadas del INAI o en otras universidades donde iban a contar esto, simplemente, o sea, o sea, porque es mucho, porque es por nuestros cuerpos, acompañar, saber también, sabernos que cuando nos involucramos somos parte de eso, y así quizás como hablamos en esta retribución, como compartir, yo lo siento así por lo menos, compartir un mate también es muy importante en las comunidades que nosotros estamos presentes en esos procesos. Entonces quizás encontrarse en un mate también afuera de un juzgado forma parte de esa recorrida. No sé si alguien quiere aportar particularmente otra experiencia. Bueno, Flor, como todo hermosa tu exposición y agradecerte
que hayas, como dijo Sole, que hayas realmente contado a flor de piel lo que pasó. Yo en mi proceso de tesis también viví cosas que no las dije, y ahora que te escucho digo, todo lo que se puede compartir y hacer. Yo viví el proceso de etnogénesis, en donde la gente se volvía a identificar como indígena y ellos venía la gente del INAI, tenían que hacer como la reconstrucción histórica y ellos me pedían a mí, y yo digo, no, yo no la puedo hacer, pero lo podemos hacer dialogado, lo charlamos, lo hicimos en talleres, para que ellos mismos vayan sacando cosas que les costaba decirlo, y yo estaba como medio que alentando o haciendo esos talleres, pero nunca me animé a contarlo por miedo a, tengo que reconocerlo ya grande, de que me juzguen como, bueno, que yo estaba interviniendo en ese proceso como investigadora, uno tiene que estar como por fuera, pero también es parte del estar, de la educación y de poner el cuerpo y de acompañar en todo el proceso. Después esto de que cuando viene la corriente, esto de que acompañar ni siquiera es intervenir, pero acompañarlo a entregar una nota o en todo ese proceso que va un poquito más allá de la investigación. Así que bueno, gracias y me animo ahora a contarlo, que viví un montón de cosas en ese transcurso, que el objetivo de la tesis por momentos se iba, así que te entiendo muchísimo. Bien, eso es. No tenía una pregunta, ¿no? Somos eso. Dale. Sí, quizás ya con un recorrido distinto de la Maicha, sí, quizás me ocurrió más eso, ¿no? Como de poder acompañar o de poder presentar cosas junto a la comunidad, pero desde otro lugar. Y eso también, ¿no? Como quizás no está plasmado en los territorios, en la tesis, digo, ¿no? El tipo que nos lleva a la vinculación y sostener esos espacios, ¿no? Yo quizás en metodología sí puse un poquito de que durante el proceso de la Maicha realizamos los talleres, entonces lo puse y se sintió que también había, más allá de que los trabajos de campo fueron extensos, hice varios trabajos de campo y que algunos días de esos estaban destinados a esos procesos, ¿no? A los talleres, a acompañar, a hacer una nota, a hacer una lectura, a que de repente venga una radio y esto, ¿no? Bueno, y habla vos qué, y es como, no, yo estoy acá, acompaño, pero, ¿no? O sea, como bueno, no voy a decir la parte que no, quería agregar una cosita quizás desde mi rol, que me es más fácil decirlo un poco más brutalmente, pero sí les quería compartir que todo el proceso burocrático, digamos, ¿no? que tenemos en la institución en la que tenemos organizado nuestro grupo de biología, siempre lo llevamos, tratamos de compartirlo de alguna manera, porque desde siempre en la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA tenemos muchos conflictos para que la disciplina sea aceptada como tal, ¿no? Y una de las principales problemáticas es porque es interdisciplinaria y transdisciplinaria en sí. Nosotros siento que hemos avanzado un montón, lo quiero compartir en este espacio, me parece un espacio propicio. Siento que quizás, no lo sé, quizás haya otro espacio que podamos encontrarnos para ver si en otros lugares, desde nuestra percepción, a veces sentimos que quizás en otras facultades es un poco más sencillo. No me acuerdo si lo dijo ahora o no, pero quizás donde las ciencias naturales están asociadas a antropología o a las ciencias sociales y humanísticas es más fácil. Nosotros estamos conviviendo con un corpus muy grande de exactas. Y todo lo que es desde un abordaje cualitativo e interdisciplinario, y sobre todo en tesis que tienen a un codirector arquitecto, dicho, quizás tendría que ir a filosofía y letras. Entonces nuestra lucha siempre es, no, es que es etnología. Hay un grupo de etnología en la facultad y queremos desarrollar acá. Hay un curso de posgrado de etnología que lo empezó Pastor Arena hace casi 30 años, que luego lo tomé yo, que seguimos teniendo dificultades para que cada vez que tenemos que presentar el curso para la otra vez que se acepte, quizás porque es presentado en un lugar bastante cualitativo. Entonces eso, rescato igual los avances que creo que hemos tenido
pero como colectivo de etnobiología en el país, ¿no? Porque así como se fue desarrollando la disciplina, eso ayuda obviamente a, pero en otros lados estamos en grado, en posgrado, etc. Y eso fue una gran parte de las dificultades que en interdisciplina con la arquitectura fue, ¿no? Quizás en el Yanaí, cuya interdisciplina era con química, salió así, ¿no? Entonces digo, el seguir trabajando, entender, no voy a decir así, pero en los pasillos, ¿no? Decir, no, porque ustedes son las hippies exactas, ¿no? Es como, a mí me voy a remontar, pero cuando me salió la beca doctoral, es lo menos científico que podés hacer, pero bueno, me salió la beca. Entonces, esto sigue, por suerte, obviamente, no de la misma manera que aquel entonces, pero bueno, a veces algunas personas, algunas personas se sigue sin comprender qué es la etnobiología y esta necesidad de que, bueno, esté donde esté, sean filosofía y letras, no tenemos facultades interdisciplinarias. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque en algún lado tiene que estar. ¿Por qué no biología cuando biología es una gran parte? Bueno, lo quería explicitar porque es algo permanentemente de lo que decís. Sí. No, simplemente que justamente también como parte del equipo que ingresó desde chiquitita, ¿no? Entonces yo también entré con la tesis de licenciatura, el grupo. Me parece que justamente por el espacio que es nuestra casa de estudios y también por eso queremos estar ahí, ¿no? Nos obligó a tener que inventarnos, más allá de todo el avance que hubo a nivel de la etnobiología, de qué me agarro, el teórico, metodológico, todo lo ético asociado, nos obligaron a inventarnos nuestra propia manera de tener que hacer sí o sí, también un poco de etnobiología mezclada con un poco de algo como química, o como, bueno, en este caso, hacer una etnobiología en sí interdisciplinaria, porque si no, no podíamos entrar simplemente como etnobiólogos, ¿no? Bueno, nada, quería remarcarlo eso porque me parece que nada, tiene que ver también con la construcción de una forma de lograr justamente insertar al equipo en instituciones que por ahí tienen otro tipo de reticencia. Nada. ¿Ana? Hola, Flor. Bueno, primero quiero disculparme porque no escuché completa tu presentación, así que capaz caigo en algo repetitivo. Pero bueno, me quedo entonces con dos consultas. Una es la última, que refiere a este camino tan infructuoso para los etnobiólogos para insertarnos en los sistemas, en las estructuras de doctorado. Creo que me parece que hay que escribirlo, chicas y chicos, me parece que hay experiencias ya de muchos años, de muchos grupos de investigación de Argentina, ¿no? Porque salgo muy de nuestro contexto, creo yo. Y me parece que estas experiencias, no sé, Sole, si vas a seguir la idea de publicar el simposio o algo así, pero me parece que estaría buenísimo que estos caminos retorcidos puedan ser documentados, ¿no? Me parece que estaría muy bueno, ¿no? Un poco expone quizás un sistema que es muy poco flexible cuando el mundo supuestamente pide la interdisciplina, la transdisciplina y acá qué pasa, ¿no? Me parece eso por un lado. Y otra cosa también que pensé con lo último que escuché, pero a lo mejor caigo en algo que no está bien, es también me parece muy interesante esto de la multiposicionalidad que creo que tenemos también los investigadores y los investigadores, no es solo el lugar de investigar, ¿no? Sino también de acompañar, de ser, ¿no? A mí me parece también algo muy interesante, que no sé si lo vi también escrito, que tiene que salir de la experiencia de cada una de nosotros, ¿no? De esas posiciones, no solo vamos al campo a ser investigadoras, ¿no? De repente capaz terminamos siendo cuidadoras de niños, maestras, acompañamiento jurídico, hay esas posiciones que nos lleva el trabajo en campo, también creo que nos, no sé, pensarlo así, ¿no? Como que me parece también muy interesante para que la gente joven que ahora está haciendo sus doctorados, o quizás más grande también, que pueda pensar en eso, ¿no? Cómo
de alguna Pero manera que se eso deja de enriquece compartir y como, compartir. ¿no? Uno pone el cuerpo desde distintas posiciones, no solo de uno. Pero yo le dejé como... No, estaba pensando esto que dijo Anaí también, que cómo estas estructuras tan rígidas de las universidades fuerzan en definitiva las líneas de investigación, ¿no? Porque uno va con una idea, pero para ajustarlo a los requerimientos obsoletos por ahí de las universidades, uno termina haciendo algo que no era exactamente lo que pensaba. Y Ana, yo estaba También el lugar de la creatividad igual para mí. Esas dificultades terminan haciendo que uno... Sí, viste que esos desafíos terminan fomentando también. Son las dos caras, ¿no? Las dos caras, exacto. Y bueno, sí, tenemos ganas porque nos parecía que era el desafío poder visibilizarlo y mostrar la trastienda, ¿no? de lo que son las tesis, cómo nos atraviesan como humanas. Y bueno, será cuestión ahora de encontrar un espacio, porque también publicar esos temas me imagino que no va a ser tan fácil de encontrar el lugar, el ámbito. Para que no se quede la No cámara. solo son las universidades, sino las revistas también, que no comprenden la gran disciplina. Así que bueno, Es como un creo switch. que está bueno proponernos esto como segundo desafío. Bueno, ahora,